Si la pasión fue el año 30, una fecha bastante aceptada, luego resulta que en los años 40, 50, 60, 70, estamos como a 35 o 40 años después del Señor. Se han ido escribiendo muchas cosas sobre él que andaban sueltas entonces en Palestina, por un lado y por otro. Mucha gente se había entusiasmado con el Señor. Estaban escribiendo cosas que recordaban. Esto ya lo hemos visto. Se escribieron bastantes más evangelios. Pero luego la comunidad de los apóstoles, guiados por los apóstoles, de entre todo aquello que se estaba escribiendo, seleccionaron 4 narraciones que pasaron a ser las oficialmente consideradas en el Nuevo Testamento. Marcos, Mateo, Lucas, Juan. De modo que son, en medio de otros, los 4 que fueron seleccionados porque nos ofrecían una imagen más de acuerdo con lo que los apóstoles habían vivido con el Señor. Estoy recordando cosas para volver a retomar. Marcos es el evangelio más breve de los 4. Prácticamente todo lo que dice Marcos está en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Lucas. Que lo toman ese material escrito de Marcos, lo ponen también en sus evangelios. Marcos es el más breve. Marcos, en la tradición primera, se supone que refleja la catequesis del apóstol Pedro en Roma. Este Marcos es el mismo Juan Marcos que aparece al final de alguno de los evangelios y en los Hechos de los Apóstoles con Bernabé y con Pablo. Ese Marcos es el que escribe este evangelio. Ok, ya nos hemos situado. Entonces estamos en Marcos. Y Marcos, tradicionalmente, avanza por favor, Yumi, ha sido considerado como el evangelio de la cruz. En Marcos, la cruz aparece como el centro de interpretación. O sea, desde la cruz se explica toda la vida y obra, la figura del Señor Jesús. Es el principio de interpretación. La cruz. Vamos a darle vueltas a esto. Esto ha sido la interpretación tradicional. Un resumen de toda esta presentación lo tienen ahí en la segunda línea. El poder divino se muestra en el abajamiento y la debilidad. Bien, poder divino en el abajamiento de Dios y en la debilidad de Dios. Ese es el resumen. Vamos a ver eso qué consecuencias tiene. Ahora, ¿por qué se dice que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de la cruz? Porque es la interpretación que en la tradición se le ha dado a este Evangelio. Y eso viene de Isaías 52:13 y 53:12. En 52:13 recuerdan que dice, sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado, que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era la de un ser humano.
Luego en el capítulo 15 dice, todos recordamos estas palabras. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se reveló el brazo del Señor? Creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de tierra árida, sin forma, sin hermosura, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores, acostumbrado al sufrimiento. Él soportaba nuestro sufrimiento y cargaba con nuestros dolores. Y lo considerábamos golpeado y herido por Dios. Fue traspasado por nuestras rebelías, triturado por nuestras iniquidades. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría la boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila no abría la boca. Fue detenido, juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Se le dio una sepultura con los malhechores y una tumba con los malvados, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. Y el Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Ofrece su vida en sacrificio de reparación, noten eso. Causa de tantas fatigas, verá la luz y al saberlo quedará feliz. Mi servidor justo, noten esto, justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Esto es lo que se dice en Isaías 52:13 y hasta el 53:12. Ustedes recuerdan que este texto se usa, por ejemplo, en la celebración de la Semana Santa, y que desde la antigüedad se vio que como que una fotografía de la pasión de Jesús. La tradición desde el principio dijo, aquí Isaías está previendo lo que iba a pasar con el sufrimiento de Jesús como Redentor, cuando llegó a su pasión. Entendemos esa conexión, parece obvia. Esa interpretación de los estudiosos tiene, como ven, una sólida base en la antigüedad con Isaías y luego en el mismo Evangelio, porque Isaías va como a estar detrás de todo lo que dice Marcos. El fundamento, también muy claro de esto, y puesto más brevemente por Marcos, lo tenemos en 10:45. ¿Qué dice en 10:45? En 10:45 dice, el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos, porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ven ustedes que acá nos están dando una definición de quién es el Señor. Ponen en boca de Jesús cómo Él se ve. Ha venido para servir y dar su vida. De modo que nos están ofreciendo la imagen de un Redentor sufriente. Esto tiene una base bíblica, como ven, muy extensa, con el texto de Isaías, los varios cantos del siervo doliente de Isaías, les he citado uno, hay tres más.
nos presentan esta imagen. Entonces, después de Jesús, la interpretación de la pasión la ven con este filtro de Isaías. Adelante. De modo que nos están hablando de una teología, sus marcos, de expiación vicaria. Entendamos eso. ¿Qué significa expiación? Expiación significa reparar algo que estaba tuerto, lo enderezamos. Se expían pecados, se expían culpas, se intenta corregir la desviación del pecado. Eso es expiar, expiación. Y vicaria, ya saben, en la parroquia, ¿quién es el vicario? El vicario es el que sustituye al párroco. El vicario está en lugar del párroco. De modo que se ve al Señor Jesús en lugar de todos nosotros, muriendo delante del Padre Dios y dando su vida por nosotros, en vez de nosotros, como vicario de todos nosotros. Han escuchado el texto que he leído. Entonces el Redentor muere por nosotros y toda su vida es un rescate. Vuelvo a poner ahí el texto, ya lo he leído antes, ustedes recuerdan, cargó con los pecados de todos. El Señor lo llevó a la pasión y al sufrimiento y Él se ofreció por todos. Lo hemos escuchado. De modo que esta reflexión de la expiación vicaria proporcionó, ya lo ven, a la primera iglesia, ojo, los 3 puntos principales para entender la cruz y el sufrimiento de Cristo. Ustedes imagínense que en los primeros años de las comunidades cristianas era un escándalo el que el Dios que ellos estaban predicando hubiera muerto en la cruz. Eso ya lo sabemos, lo hemos visto. Tuvieron que pasar por esto, tuvieron que entenderlo. ¿Por qué ha sido esto? ¿Qué ha estado pasando con el sufrimiento de Cristo? Y aquí llega esta tradición. La tradición hace entender a aquellas primeras comunidades que Cristo fue inocente en su sufrimiento. Él no había hecho nada que mereciera ese sufrimiento. Era vicario, o sea, sustituto de todos nosotros. En nuestro lugar, Él se ofreció. Y es redentor, es decir, nos salva, nos libra del pecado y del mal, como también vemos en ese texto de Isaías. No lo vuelvo a leer, pero está en la memoria de todos nosotros ahora. Y naturalmente todo eso no solo es para la primera comunidad, sino que también es para cada uno de nosotros hoy. Queremos entender al Señor, tenemos que verlo sufriendo como un inocente que no merece lo que está pasando, como alguien que está en nuestro lugar, así evitándonos lo que nos hubiéramos merecido, pasa Él, y también Redentor, nuestro Salvador. Nos redime del mal y del pecado. Hay que tener en cuenta esto. Estamos en la explicación tradicional del Evangelio de Marcos. Así ha sido hasta tiempos recientes. Veremos qué recientes son esos tiempos. Pero ahora tenemos que seguir haciéndonos preguntas. La palabra de Dios no es algo que ya entendemos de una vez, ustedes saben. El comprender el Evangelio es un camino que nunca va a acabar
porque siempre hay algo nuevo que descubrir. El Señor Jesús en su enseñanza es otra cosa que nunca acabamos de entender. Eso lo tienen también claro. Bueno, pues ahora, frente a esta explicación obvia de la aplicación de Isaías al siervo sufriente de Isaías, al Señor Jesús, que seguimos celebrando en la Semana Santa, es el texto en el Viernes Santo, donde se den estas profecías. Eso es obvio. Y así ha sido por siglos. Realmente sigue siendo. Pero la teología actual viene profundizando más en lo que eso puede querer decir. Uno. Y dos, en las consecuencias prácticas que puede tener para nosotros hoy. Avanza. Y vamos a ver en qué van esos avances teológicos. La figura del siervo de Yahvé, de Isaías, que he leído el texto, es la principal interpretación, pero no es la única que hay en el Evangelio de Marcos. Ahora se han puesto a estudiar otras interpretaciones que pueden ayudarnos a entender. Y entonces, ahora nos damos cuenta que el horizonte de Marcos se amplía, abarca también a algunos salmos, de modo que no solo entra Isaías en el escenario, sino que también la tradición judía de los salmos aparece para hablarnos de el Mesías futuro. Vamos a verlo. Son también textos que ustedes conocen, pero es bueno recordarlos esta noche. ¿Qué dice en el Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Te invoco de día y no respondes, de noche y no encuentro descanso. Pues yo soy un gusano, no un hombre. La gente me escarnece y el pueblo me desprecia, y los que me veían se burlaban de mí. Hacen muecas y mueven la cabeza diciendo, si el Señor, si quiere estar con Dios, etcétera, ¿no? Y la tradición también ha visto en estos salmos, pero ahora lo recalcamos más nosotros en los estudios actuales, que los salmos también están hablando del Mesías, que dice en el Salmo 102, Señor, escucha mi oración, llegue a ti mi clamor, no me ocultes tu rostro, en el momento del peligro inclina hacia mí tu oído, respóndeme pronto cuando te invoco. ¿Es esto un reflejo de la pasión del Señor también? Bien, entonces, esos son los salmos que se llaman salmos de lamento, que expresan el sufrimiento del justo, lo tienen un poco más abajo. Y esta tradición es grande. Salmo 85, Salmo 54, Salmo 142, el 43, el 53, el 57. He leído partes del 22 y del 102. De modo que en la tradición de los salmos también hemos encontrado inspiración para entender la interpretación de Marcos de la pasión de el Salvador sufriente. De modo que se amplía el trasfondo bíblico. Los estudios recientes reconocen el trasfondo de la pasión de Marcos como relacionado también con todos estos salmos. Pongan atención en esto porque es importante. Los estudios recientes reconocen. ¿Qué se quiere decir con eso?
Miren, vamos a ver. Lo que escriben los estudiosos, lo que escriben los que interpretan, los exegetas, los teólogos, que se esfuerzan por profundizar el entendimiento del Evangelio, naturalmente no son palabra de Dios, es palabra de gente que lleva años estudiando el tema, que sabe de qué está hablando. No, son gente que al estudiarlo encuentran matices que luego comparten con nosotros y nos ayudan a entender mejor el texto. Lo que les estoy comentando es ya como el acuerdo, el consenso entre la mayor parte de los estudiosos. Pero obviamente una cosa es el texto de la palabra de Dios y otra cosa es la palabra de los científicos, de los teólogos, que eso puede ir variando y de hecho va variando. De modo que no confundamos las cosas, pero tampoco despreciemos cuando hablamos de los estudios recientes. ¿Por qué? Son gente que sabe de qué está hablando, son gente de la Iglesia, son gente que con su estudio nos ayudan a nosotros a profundizar. De modo que, por un lado, sabemos que eso puede cambiar, no es palabra de Dios en absoluto, pero por otro lado, necesitamos esa inspiración de los estudiosos. Fíjense qué camino recorrido en 2000 años. ¿Cuántos teólogos han habido? ¿Cuántos santos padres? ¿Cuántos santos que han estudiado la Biblia? Desde San Agustín a Santo Tomás. Oye, es un camino muy largo en que han ido profundizando. Y ahora nosotros, en el siglo XXI, pues continuamos ese camino, de modo que a nadie le puede extrañar. Estamos en la tradición de los salmos, que amplía el horizonte con el que podemos interpretar el Evangelio de Marcos. De modo que este Evangelio interpreta la cruz a través de fuentes bíblicas múltiples. Hemos visto a Isaías, hemos visto los Salmos y ahí hay una tercera interpretación. Recuerden que Isaías se refiere al cordero llevado al matadero y que no abre la boca, etc. Cordero inocente. Eso, para un judío, resuena al Éxodo 12, donde se habla de la cena pascual y del cordero. Eso resuena muy fuerte también en los oídos de los cristianos de los primeros días, y el cordero pascual está ahí presente. Y entonces también la tradición del Éxodo, filtrada a través de Isaías, también aparece aquí como otra fuente de interpretación del Evangelio de Marcos. Avanza. Tenemos otro avance en la interpretación. Se trata de la teología de la expiación. La teología de la expiación también es un tema guía para entender el Evangelio de Marcos. Fíjense que ahora no estamos estudiando el Evangelio como lo hemos estudiado en otras ocasiones. ¿Quién lo compuso? ¿De dónde venía? ¿Cómo es el texto? ¿Qué partes tiene? No. Ahora estamos directamente preguntándonos qué está diciendo el Evangelio de Marcos. Empezamos a contestarnos. Es un evangelio centrado alrededor del misterio de la cruz, 1. Y 2, profundiza en ese sufrimiento de Jesús de la forma que estamos viendo. O sea que nos estamos acercando al Evangelio de Marcos con otra profundidad y otra explicación. Y esta teología de la expiación nos sirve para entender. La teología de la expiación guía todo el Evangelio
alcanza su punto culminante. Ojo, recuerden que debajo de Isaías estaba que aquel Mesías sufriente expía los pecados de todos. ¿Recuerdan? Lo leí antes. Entonces, ahora también esto está en el Evangelio de Marcos. ¿Dónde? Ustedes recuerdan que en el momento de la muerte de Jesús, eso es como se hace una referencia al templo, al velo del templo. ¿Eso qué quiere decir? En el Antiguo Testamento, el velo del templo era una cortina que cubría el fondo del santuario donde estaba el arca de la alianza, era el sitio de Dios, y ese velo tapaba el encuentro con Dios. A Dios no se le podía ver de frente. Entonces, para simbolizarlo, había un velo que ocultaba el fondo del santuario. ¿Se imaginan eso? Los sacerdotes entraban en el templo, la gente esperaba afuera, se acercaba adentro, quedaba delante de ese velo, de esa cortina, detrás estaba Dios y ofrecía sacrificios a Dios, pero desde este lado. Pero hemos visto que, y se dice que en el momento en que Jesús muere, se rompe ese telón de fondo. La tela se rasga y entonces queda libre el acceso a Dios. ¿Qué está interpretando aquí Marcos? Que con su muerte sufriendo, Jesús entra en el santuario de verdad y pasa al otro lado de ese telón al que no se podía pasar. Esto es muy importante. Recuerden esa imagen. Cristo al morir rasga ese velo y con su muerte nos acerca a Dios. A partir de su sufrimiento es como estamos acercándonos a Dios, atravesando ese velo con Él y accediendo al Padre. Esto es importante porque esta imagen que le estoy diciendo nos dice que la cruz no es un evento que pasó en la vida de Jesús, sino que la cruz es como el final de todo un camino de la vida de Jesús, que es como nuestro caminar también hacia Dios con Él. Toda nuestra vida, igual que la vida de Jesús, es un camino para al final acabar delante del santuario, que se rasgue el telón aquel y que entremos con Jesús a la presencia de Dios. La cruz no es algo que le pasa a Jesús al final. La cruz es algo que está presente en toda su vida y en todo este caminar hacia el encuentro final con Dios, llevándonos a todos con Él. Esa es la idea. De modo que Marcos 15:38, a ver si lo tengo por acá. En 15:38, ustedes recuerdan, es el máximo, a ver, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, dice en el capítulo 15:38. Y en el 39, al ver expirar, morir así el oficial romano que estaba allí al frente de su gente, gritó: verdaderamente este era hijo de Dios. Ustedes ven que en el momento de la muerte del Señor pasan dos cosas. Una, que con su sufrimiento se rompe el velo y entramos a la presencia del Señor. Y segundo, que es una proclamación
de quién es el Señor Jesús. Y además lo pone Marcos con boca de este militar romano. La muerte de Jesús, la que proclama quién es y al mismo tiempo nos proporciona, pasando ese telón del templo, al otro lado con Dios. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, punto 1. Y punto 2. Al verlo expirar así, el romano que estaba al frente de su gente dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y aquí tenemos la confesión de quién es el Señor. Bien, nos está ayudando entonces esta interpretación de la expiación a entender más lo que quiere decir Marcos. Que se rompiera el velo del templo, que hasta entonces impedía ver a Dios, va unido a la confesión del militar romano, verdaderamente era hijo de Dios. Que a Dios se hace presente en el momento mismo de la cruz. Avanza. Espero que vaya quedando claro lo que quería presentarles. Ahora después, ustedes vayan apuntando por ahí si tienen alguna pregunta que ir haciendo y luego seguimos conversándolo más. Ver la pasión como el final de la vida de Jesús, no. Tenemos que ver la pasión como marcando toda la vida del Señor. El siervo sufriente ilumina todo el misterio de Jesús y también la llamada que hace a sus discípulos. Vean cómo marca a quién es Jesús. La pasión, su sufrimiento, nos va a decir quién es. Y es importante, intrigante, este tema de el silencio del Señor. Esto se ha estudiado mucho en relación con Marcos. El silencio de Jesús. Se repite mucho esto de que no contestó, no habló, se calló. Es lo de Isaías, como oveja al matadero, que no dijo nada. Mucho se ha discutido sobre el silencio mesiánico de Jesús, que refleja la descripción de el siervo de Isaías que no abrió su boca. Ahora, esto de que Jesús se calle, ¿cómo lo presenta Marcos? Como una debilidad, porque Jesús no sabía qué decir. No. El silencio de Jesús delante de sus acusadores y en la cruz, cuando Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese silencio terrible, se interpreta en Marcos como un acto de poder, algo contradictorio. Jesús se calla, como en esa foto que he puesto ahí, delante de Caifás y los demás, pero no por no quererles contestar, sino porque su silencio está diciendo, aquí estoy yo delante de ustedes, ¿quién soy? De modo que ese silencio equivale a una especie de poder al revés, una autoridad moral de no contestar a aquello que estaban haciendo con él. Ustedes recuerdan que están presentando falsos acusadores. Todo aquello es un montaje. Cualquiera hubiera empezado a discutir, a decir, ¿aquí qué está pasando? ¿Esto es una injusticia? No. Jesús, delante de todo ese montaje, lo único que dice es, me callo porque con esta gente no hay nada que decirles. Y el silencio es el mensaje más fuerte que puedo ofrecerles. ¿Se entiende? De modo que el silencio no es por impotencia, por debilidad, sino por decir quién es, para que los otros lo vayan pensando, y por obediencia a su misión. Si él tenía que morir, va a morir. Y no va a discutir en absoluto con la gente que lo está asesinando.
Esto nos dice mucho a nosotros. Nosotros hubiéramos protestado esa muerte. Nosotros hubiéramos protestado la injusticia. Jesús simplemente no tiene nada que decir delante del montaje que tiene delante. Así es como se interpreta ahora este silencio mesiánico de Jesús. Avanza, Yumi. El silencio mesiánico se presenta en Marcos. Fíjense qué consecuencias tiene esto. Como una crítica a las falsas expectativas triunfalistas. Hubiera sido muy fácil para Jesús, abusando de sus milagros y de su sabiduría, haber despertado y fomentado expectativas triunfalistas sobre él. Pero el Evangelio filtra cualquier confesión mesiánica que no haya pasado por el filtro de interpretación de la cruz. Cuidado, en el Evangelio de Marcos solo se habla de Jesús bajo este filtro. Y fíjense qué dice, Marcos 1:27. Todos quedaban asombrados en la sinagoga aquella y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus malos y le obedecen. ¿Qué hizo Jesús? Los despidió, advirtiéndoles severamente, no se lo digan a nadie. Esto parece contradictorio. Es un momento de entusiasmo de la gente que podrían decir, aquí tenemos al jefe, viva, vámonos con él. Y Jesús desinfla el globo ese y les dice, cállense la boca. ¿Por qué? Aquí no se trata de triunfo, se trata de otra cosa. Y fíjense que más adelante en el capítulo 8 está preguntando a los discípulos para que se den cuenta de cómo está el Evangelio diciéndonos. Entonces, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Fulano, mengano, el otro, el de más allá. Ok. ¿Y ustedes qué dicen? Le contestan, tú eres el Mesías. Y Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Y luego comienza a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando acá? Jesús calla todas estas declaraciones triunfalistas. ¿Por qué? Porque le dice a Pedro, tú me estás desviando de la misión. Cállate. Cuando Pedro le dice, esto no te puede pasar a ti, Señor. Recuerdan el texto. De modo que Marcos está filtrando la vida de Jesús con este silencio a través de que tiene que sufrir mucho, etc. Empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho. Es decir, aquí no queremos cosas triunfales. Aquí se está presentando al Mesías reinterpretado desde el sufrimiento. Los silencios, lean luego esos textos, no se presentan como pasividad, sino como otra clase de poder. Fíjense, el poder del Mesías no necesita de discursos. La expresión máxima de este silencio, ahora de Dios, está en el final, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estamos ante una cristología del silencio, opuesta a la lógica del poder imperial y religioso que Jesús tenía delante. Recuerdan que también Isaías había dicho, no irá por las calles voceando, no gritará. ¿Recuerdan aquello de Isaías? No acabará de romper la caña cascada. Bueno, es el silencio del Mesías.
Aquí no queremos triunfos, aquí no queremos perifonear nada por las esquinas. Aquí lo que queremos es el silencio que se opone a todo el griterío que tenía a su alrededor y que tenemos hoy día. Hablamos demasiado, se grita demasiado. Parece que eso del poder imperial y religioso de entonces, pues, de una forma o de otra, sigue también hoy día. Tenemos que aprender de ese silencio de Jesús. Adelante. ¿Qué consecuencias prácticas tiene para todos nosotros todo esto? O sea, esta relectura, esta interpretación continuada y profundizada del Evangelio de Marcos sobre aquella primera más ingenua interpretación tradicional, con la teología de la expiación, con la teología del silencio, que profundiza el mensaje, ¿qué tiene que ver para nosotros? ¿Qué podemos sacar de esto? Bien, los discípulos entonces, y por supuesto nosotros ahora, tenemos un largo camino para aprender. El verdadero poder reside en el servicio, el sacrificio y la entrega a los demás. Miren, este es un camino para ustedes, discípulos, para ustedes, agentes de pastoral, para sus pastores, para nosotros los religiosos. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender ¿qué? El lenguaje del servicio. Que el verdadero poder está en el servicio, el sacrificio y la entrega a los demás. 9:35. ¿Qué dice 9:35? Otra vez. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a sus pueblos como si fueran dueños. Poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, poder, que se haga servidor de ustedes. El que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Ya hemos visto como el Hijo del Hombre, que no ha venido que le sirvan sino a servir. Pero aquí es con respecto a nosotros. No es Jesús definiéndose, sino es a nosotros. Entre nosotros el verdadero poder está en el servicio. Bien, esto suena muy fuerte, oye, nos hemos acostumbrado a escucharlo, pero de verdad nos lo hemos creído. Piensen en la familia. Esto es una historia de ver quién manda. Esto es los papás con los niños. Y mando yo. Salgan de la familia y vayan a las autoridades políticas. El alcalde se cree la mamá de Tarzán. Lo han elegido y ya puede hacer lo que quiera. Y se tira los fondos de la municipalidad y aquí no pasa nada. Si pongan sus lenguajes políticos ahora, ¿qué está pasando en el Congreso? Si ustedes miran al campo internacional, ustedes vean a un señor como el presidente americano. ¿Qué se cree? ¿Que el país es suyo? ¿Qué se cree? ¿Que el mundo es suyo para que pueda hacer lo que quiera? Las consecuencias políticas son enormes. ¿Cómo nosotros tendríamos que predicar esto desde las azoteas para que se escuche? Que todos lo escuchen de verdad. El alcalde tiene verdadero poder
cuando da su vida por su municipio. Los congresistas tienen verdadera autoridad moral cuando de verdad dan su tiempo y su vida al servicio de los ciudadanos que los han elegido. ¿Alguien habla así? No. Eso quiere decir entonces que el Señor Jesús tiene una manera de hacer que no tiene nada que ver con lo que está pasando entre nosotros. ¿Y quién es el que tiene que llevar esta canción del Señor a la calle? Nosotros. Y si alguna vez hay que hacer una manifestación porque hay que protestar por algo que merece la pena, oye, hay que salir a decirlo. No se puede callar. Este mensaje del Señor tiene que proclamarse. Lo que decía Francisco al final de por Laudato Si, que la música del Evangelio nunca deje de sonar. En Fratelli Tutti. Que la música del Evangelio nunca deje de sonar. Somos nosotros los que tenemos que mantener sonando esto. Los que gobiernan se creen que son los amos. No así entre ustedes. El verdadero poder está en el servicio. Y entonces comprendemos bien que la unidad del Evangelio, bueno, es un drama en dos actos inseparables. Por un lado, la primera parte del ministerio, como ustedes han visto, es en Galilea, hay multitudes, hay gente, viva, 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 viva. Por otro lado, el Señor los desengaña, dice cállense la boca. Y la segunda parte del Evangelio es acercándose a Jesús para el sufrimiento final. De modo que, cuidado, Él es el Señor, Él tiene una doctrina y una autoridad, Él tiene un poder sobre el mal y los espíritus malos. Pero cuidado, no nos engañemos. No salgamos por ahí diciendo bendito el que viene el nombre del Señor, bla, 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 bla. No, 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 esa no es la historia. La historia es, tenemos que aprender, y hay mucho aquí que recorrer en este camino, el verdadero servicio, el poder está en el servicio. Se interpreta el Evangelio de Marcos. Adelante. Bien, los avances explicativos del Evangelio nos proporcionan recursos para nuestra reflexión. Fíjense, para no seguir repitiendo las cosas, se ilumina la relación entre liderazgo y espiritualidad de servicio. Recalquen eso. Resulta profundamente contracultural, por supuesto, en las actuales circunstancias sociopolíticas. Hay que resaltar la fuerza del servicio frente al poder en la función pública. Ya se lo he explicado. Segundo, se ilumina la relación entre el sufrimiento y la presencia de Dios en el mundo. Hay guerras, hay exiliados. Las guerras están produciendo en este momento más emigrantes que el cambio climático y las hambres y las sequías. Está el sufrimiento en el mundo. No acaba una guerra y ha empezado la siguiente. La presencia de Dios en el sufrimiento, ¿qué significa? Mucha gente va a decir, entre un mundo que sufre tanto, ¿dónde está Dios? Y Marcos nos va a decir, lean al Señor y verán cómo Dios con él está presente en medio del sufrimiento. No explica por qué pasa, simplemente está allí en medio aguantando y dando luz desde dentro, ese sol de la foto. Lejos de ser ajeno al sufrimiento, Dios entra en nuestra experiencia del dolor. No se explica el sufrimiento, se presenta a Dios solidario con nosotros hasta el final, como Jesús.
Sigue Yumi. Y entonces, bueno, eso ya lo pueden leer ustedes. La investigación de los últimos 15 años, es decir, esto ya es los años 2000, lo que les estoy diciendo. La investigación de los 15 últimos años ha consolidado la visión del Evangelio de Marcos como un texto muy profundo teológicamente, de implicancias políticas y existenciales muy fuertes, hablando de esa teología crucis, la teología de la cruz, pero ahora más profundizada, que como ven ustedes no la está atenuando ni echándole agua a la sopa. Lo que Marcos la está presentando como el principio de interpretación de todo lo que dice. La originalidad de Marcos no reside en ofrecer una doctrina sobre la cruz, sino en hacer que la cruz sea la interpretación de todo el Evangelio. Desde la cruz entendemos el Evangelio. El poder se manifiesta en la omnipotencia, la revelación en el ocultamiento, la vida en la muerte. Bueno, vean eso al final. Para nosotros hoy día Marcos presenta un mesianismo contradictorio. Un rey que reina sirviendo, un libertador que libera muriendo, un hijo de Dios que experimenta el abandono humano y divino, en un mundo que sigue buscando poder y escaparse del sufrimiento. La figura de Cristo sufriente de Marcos aparece como un modelo desafiante y una fuente inagotable de esperanza para todos nosotros en medio del sufrimiento. El mensaje central permanece intacto. ¿Cuál es? El camino hacia la plenitud de la vida, la verdadera liberación, pasa por la entrega generosa y el amor que se da sin reservas por el bien de muchos. Yo soy religioso, ustedes son agentes pastorales, luego tenemos a nuestros pastores y tenemos todos mucho que aprender. Bien, ok, eso es el Evangelio de la Cruz en Marcos. En este momento, ¿hay alguna reflexión, alguna pregunta que querrían hacer? Sí, hermanos, pueden levantar la mano para poder habilitarles el micrófono. Sí, hermano Jesús Antonio, puede participar. Buenas noches nuevamente, un saludo, padre. A ver, si nos puede explicar, o por lo menos a mí, el tema de unidimensional, cuando habla en el segundo punto sobre la figura del siervo. ¿A qué nos estamos refiriendo con unidimensional? Bueno, tradicionalmente se ha explicado el Evangelio con una dimensión, o sea, la referencia a Isaías de la Semana Santa. La investigación de ahora añade otras dimensiones. Por ejemplo, la reflexión sobre el Cordero Pascual, la reflexión sobre los Salmos, la reflexión sobre las consecuencias políticas y sociales que tiene Marcos. ¿De acuerdo? No es solo una dimensión, sino varias dimensiones. Multidimensional, entonces, varias dimensiones. Correcto. Gracias por la aclaración, padre. Hermanos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bien, Yumi. Entonces, si no tenemos más preguntas, el miércoles que viene le toca al Evangelio de Mateo como el Evangelio del Reino. Y entonces le daremos vueltas a qué significa el reino de Dios en Mateo.
Sí, Padre. Si Mu- deseas Padre, terminar con una oración, nos ayudas a todos. ya, Padre. Hermanos, muchas gracias. Los esperamos el próximo miércoles. Y para terminar, vamos a hacer otro saludo a nuestra mamita, la Virgen María, agradeciéndole y agradeciendo también al Padre por esta noche. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres Bendita tú eres entre todas las mujeres, y Y bendito bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el como en el principio, ahora y siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. amén. Padre, ¿podría darnos su bendición, por favor, para poder así culminar con nuestra sesión del día de hoy? Que el Señor les conceda su favor y les bendiga. Les conceda su favor e ilumine su rostro sobre ustedes. Los guíe Amén. siempre en sus caminos y los guarde en su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Buenas noches. Nos vemos el miércoles que viene, misma hora, mismo día. Sí, Padre. Muchas gracias. Hermanos, les voy a compartir ahora por el chat el link de asistencia, por favor. Me esperan unos minutitos. Gracias, Padre Benedito. Muy buenas noches. Gracias, hermanos. Hay un montón de manitos con Gracias, ok, hermana. están viniendo por ahí. Gracias, hermanita. Buenas noches. Y hermanos, acabo de compartir el link de asistencia por el chat de la sesión. Bueno, así Gracias, quedamos. hermanita. Muchas gracias. Gracias, Padre. Buenas Hasta el noches. próximo miércoles. Gracias, Muchas hermanitos. gracias. Muy buenas noches. Gracias, hermanos. Nos esperamos. Gracias. Gracias, hermanita, gracias. Hermana Guillermina. Por favor, hermanos, no se olviden de llenar el link de asistencia, por favor. Asimismo, les también aprovecho en comunicarles que ya pueden hacer el pago de la mensualidad correspondiente al mes de mayo. Por indicación del Padre Antonio, el link se va a compartir con todos, pero a los que están al día con su mensualidad, se va a enviar el material del primer módulo, y también se va a apuntar su asistencia cuando deseen sacar su certificado a fin de año. Y las grabaciones también se va a enviar a las personas que están al día con su mensualidad. Pero el link, igual a todos los que se han inscrito, se va a hacer llegar. Esa es la única diferencia, hermanos, por lo que les pedimos, por favor, para poder seguir grabando nuestras sesiones, sigamos colaborando con sigamos puntuales con nuestra mensualidad. Gracias, Yumi, por la aclaración, es importante eso.